La noticia analizada con bases claras. Zona 3 presenta Zona de Análisis con Guillermo Velasco. Zona de Entrevistas. Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Se avecinan tiempos muy importantes políticamente hablando, vienen tiempos de campañas electorales. En todo caso, esto ha comenzado con las precampañas, ahora un tiempo de aparente veda electoral, pero en el que también los políticos continúan con su línea discursiva, su propaganda, etcétera. Y tengo el gusto de tener en la línea, vamos a conversar con Yago de Marta, consultor en comunicación, capacitador internacional de portavoces, uno de los hombres con más prestigio justamente en este tenor, capacitar políticos para una mejor comunicación, una mejor persuasión, una mejor retórica. Yago de Marta estará muy pronto en Guadalajara con una agenda muy interesante que vamos a comentar a continuación. Mi querido Yago de Marta, ¿cómo te va? Un placer saludarte. ¿Cómo estamos, Guillermo? Un gusto saludarte y a toda la gente allá en Guadalajara y en Jalisco. Pues siempre es un placer, Yago, conversar contigo. Nos hemos encontrado en las cumbres mundiales de comunicación política. Sé que tu agenda siempre es complicada, estás por varias partes del mundo entrenando políticos, funcionarios de gobierno al más alto nivel, y ahora tendremos la oportunidad de tenerte por acá en Guadalajara. Así que nada, siempre será un placer, mi querido Yago. Pero antes de entrar en la agenda que te trae por Guadalajara, y sabedor de que avecinan tiempos electorales muy importantes, y por la actividad que tú tienes, ¿nos podrías decir qué marca la diferencia, una pregunta así, Bajarro, entre un buen discurso político o de algún político a un discurso que pasa completamente desapercibido? Pues mira, yo añadiría a esto, Guillermo, el buen discurso político, el que pasa desapercibido y el que no pasa desapercibido pero te olvidas de él. Lo que diferencia el gran discurso de todos los demás es que sea comprensible, creíble y memorable. Por desgracia hay muchos discursos, los unos porque suenan todos igual, porque suenan con gritos, todos muy forzados, y los otros porque suenan exclusivamente bonitos, como si fueran de concurso, pero pasan por nuestra cabeza como algo que se olvida, y al día siguiente no lo recordamos. Pero los grandes discursos son esos discursos que te llevas a la cama y te quedas pensando en ellos, y quieres comentarlos con tu familia, con tus amigos. Esos discursos son los que hacen cambios para la sociedad y los que nos cambian como personas. Yago, tú has entrenado a muchos políticos, una lista interminable de políticos para sus debates, has entrenado también a gobernadores, a alcaldes. ¿Alcanzas a ver, digamos, en estas personas que triunfan con su retórica, algunos atributos o comunes denominadores, o efectivamente cualquier persona, aunque no esté dotada de ciertas características, podría llegar a triunfar en la oratoria? Bueno, las dos cosas son verdad. Cualquier persona puede hacerlo bien o muy bien, eso es así. Si se entrena lo suficiente y le dedica el tiempo suficiente, eso, lo difícil es tener el tiempo muy a menudo. Y sí que hay una serie de elementos que se repiten en todos. ¿Qué elementos se repiten siempre? El amplio rango. Es los grandes oradores son gente que es capaz en un mismo discurso de hablar muy rápido y muy despacio, de hablar muy alto y muy bajo, de hablar de una manera muy brusca y dos frases más tarde hablar de una manera muy suave. Personas que nos mueven continuamente, que nos meten en un discurso en el que siempre está la novedad. También hay otro elemento que se repite siempre, que son gente que hablan con alta energía. La confusión está en confundirlo con el amplio volumen, ¿no? Con gritar mucho. Cuando digo alta energía es eso, cuando escuchamos a un político decimos, wow, a este señor le está importando lo que dicen. Y yo comienzo a sentir que también me importa. Eso es fundamental. Y otro elemento también que debemos recordar son las personas que cuando hablan, están hablando pensando en la audiencia y no pensando en sí mismos. Estos que hablan pensando en sí mismos son personas que quizás pueden sonar bien, pero son personas que no nos engancharán jamás, que no nos moverán el corazón jamás. Que no conectan con nosotros, ¿no, Yago? Absolutamente, son gente que nos pasan por nosotros, sí, nos parece que bien, hablan bien, pero no nos dejan pensando, no nos enganchan, no nos dejan sintiendo nada, y por lo tanto es un discurso que no ha servido para absolutamente nada, es que es una pérdida de tiempo para ellos y para nosotros.
Yago, ¿es emoción, es razón o una mezcla de ambas? Cuando tú has entrenado a políticos para este tema, ¿apelamos a las emociones o hay una parte también de racionalidad que no hay que descuidar? Hay una parte de racionalidad que no hay que descuidar. En política, como cuando alguien compra un departamento o un carro, la decisión es una decisión de tipo emocional, pero necesitas poder justificarlo racionalmente. Tienen que estar ambos componentes siempre presentes. Del mismo modo que el político debe ser alguien tan parecido a mí como para que yo confíe en él, y a la vez tan especial como para ser capaz de hacer cosas que yo no puedo hacer. Esa combinación de ambos elementos, la racionalidad y la emocionalidad, y por otro lado la identificación y la autoridad, son los que rigen el gran discurso político. Oye, Yago, pues estarás el viernes, entiendo, en la ciudad de Guadalajara, de estos recorridos que vas haciendo en varias partes del país y por el mundo, seguramente para entrenar a más de alguno, pero bueno, entiendo que hay dos eventos importantes que tienes el viernes que me gustaría que compartieras con la audiencia. Entendemos un primer desayuno con la Asociación de Comunicación Política, el capítulo México, esta asociación internacional que ha fundado un capítulo en México, y bueno, ahí lo que está anunciado es esto, que me parece que es muy convocante, discurso político, un arma para ganar elecciones. ¿De qué se va a tratar, Yago? Bueno, allí voy a tener la suerte de que ACOP México, una asociación tremendamente importante de la que soy parte activa en todo lo posible desde el principio, y cuya cuna y espíritu está en Guadalajara, para orgullo de la gente de allá. Yo lo que voy a plantear en ese desayuno, que va a ser una conversación, va a ser un intercambio, es explicar cuáles son los mecanismos y los vectores que hacen que un discurso político sea exitoso, que llegue a la gente, que traspase a la gente. Explicado de manera sencilla, pero sobre todo de manera enfocada a que las personas que estén allí entiendan de qué manera pueden hacer hoy mismo, ahora mismo, que sus discursos mejoren. Ese es el objetivo. Pues yo creo que esto va a ser sumamente interesante porque efectivamente, si bien no es el único elemento, me parece, y esto, bueno, tú lo has señalado, que será una parte fundamental en las contiendas el tener discursos atractivos y convincentes, persuasivos. Pues es que la realidad es que no es lo único que hay en una campaña, ni muchísimo menos. Es más, ¿se puede ganar una campaña haciendo un buen discurso? Sí. Pero que teniendo un gran orador como candidato es todo mucho más fácil, evidentemente sí. Porque cuando nosotros estamos en casa pensando en cómo es un candidato, lo juzgamos a partir de cómo habla. A partir de cómo habla pensamos si es creíble, a partir de cómo habla pensamos si nos cae bien, a partir de cómo habla pensamos si es inteligente, si es capaz, si está preparado. Así es como lo decidimos. Y por tanto, la oratoria del candidato es absolutamente determinante y tremendamente importante. Y luego, como contabas, Guillermo, unas horas más tarde, a las 11:50, 12, estaremos con el Centro de Marketing Político en el Hilton, explicando en una conferencia técnicas concretas para ejecutar discursos que sean comprensibles, creíbles y memorables, y que generen imágenes concretas y sentimientos concretos en el cerebro de la gente. Que en definitiva es lo que buscamos. O sea, el defecto son los discursos que no nos llevan a nada, que no nos mueven a nada, y que sentimos que hemos perdido el tiempo cuando nos hemos escuchado, que quizás hemos ido porque pertenecemos a un partido, pero nos hemos vuelto a casa como estábamos, nos hemos vuelto igual. El objetivo y la única manera de competir en un entorno con tantas influencias publicitarias, con tantas influencias de redes sociales, de gente hablándonos a la vez, la única manera de competir con eso es ser unos grandes oradores y hacer que nuestros discursos sean relevantes para la vida de la gente que nos escucha. Si cuando hablo no soy capaz de hacer que la persona que me está escuchando entienda que lo que estoy diciendo es para mejorar su vida, ahora y en este mismo momento, si no soy capaz de hacer eso, mi discurso no vale de nada. Solo vale si el discurso que doy tiene como protagonista a la gente que tengo delante. Yago de Marte, en este evento que participas después el viernes hacia media mañana, organizado por el Centro de Marketing Político, ¿quiénes van a asistir? Supongo que en la audiencia pues van jefes de gabinetes, consultores, académicos, en fin, ¿quién es el público que te escuchará en este evento del viernes?
Pues sobre todo va a haber candidatos, políticos, asesores de políticos, por supuesto también estudiantes, porque la vocación es llegar a todos, y me acompañarán como ponentes Roy Campos, que es una absoluta referencia en la investigación en México, David Ross, que es una leyenda en la fotografía política, y así durante todo el día estaremos teniendo conferencias. Por ejemplo, Iván Gamboa, que nos hablará del trabajo en tierra, en la que él es un verdadero artista y conocido en todo el país. Y esto va a hacer que en un solo día las personas que asistan van a tener una visión completa y total de una campaña política con herramientas concretas que pueden poner en práctica justo después de salir. Pues Yago de Marta, será un placer tenerte nuevamente en Guadalajara. Creo que será todo un éxito estas sesiones que vas a tener. Y nada, espero tener la ocasión de poderte saludar personalmente. Muchas gracias por esta entrevista, Yago de Marta. Gracias a todos vosotros, un fortísimo abrazo, es un gusto. Gracias.